Ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta nueva audiencia en el marco del 195 periodo ordinario de sesiones, una audiencia solicitada para conversar sobre la situación de derechos humanos de víctimas de trata de personas en Venezuela, una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, la Fundación para el Debido Proceso DPLF, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, la Organización Mundial contra la Tortura OMCT y el Centro Robert Anette L. Kennedy Human Rights Center. El Estado de Venezuela no se hizo presente, aunque fue debidamente informado de la audiencia. Esta audiencia va a estar liderada por esta mesa. Mi nombre es Andrea Pochac, soy vicepresidenta de la Comisión Interamericana y me acompaña la comisionada Gloria Demis, que es la relatora para Venezuela, y la comisionada Marion Bettel, que es la relatora para Derechos de las Mujeres. También se encuentra el relator especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palumo, y la secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido. Nos complace tener también la presencia y la participación de la relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños de Naciones Unidas. Un gusto recibir la relatora. Es una audiencia que tiene lugar en el marco de este 195 periodo de sesiones que pudimos realizar por primera vez después de la pandemia fuera de Estados Unidos, y estamos muy complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a la COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace 67 años, con el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Es importante que sepan que esta audiencia cuenta con interpretación simultánea inglés-castellano y tienen todos y todas la disposición de los auriculares para que facilitar la interpretación, y también por eso les pedimos hablar pausado para facilitar el trabajo de la interpretación. Es una audiencia que pretende ser accesible e inclusiva y por eso solicitamos a todas las personas que participen que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan, y que lo hagan e indiquen su nombre cada vez que tomen la palabra para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que esta audiencia dispone de subtítulos en Zoom para quienes nos están siguiendo de esa manera y que pueden activar los subtítulos y el tamaño del subtítulo que precisen. Tiene una duración esta audiencia de 1 hora y media y por eso vamos a organizar los tiempos de la siguiente manera. Las organizaciones van a contar con 30 minutos para hacer su presentación, luego la relatora especial va a contar con 10 minutos y luego va a tomar la palabra la Comisión Interamericana por un máximo de 25 minutos para devolverle la palabra a las organizaciones y poder generar algún diálogo e intercambio. Sabemos que van a estar participando personas desde Venezuela, sabemos que nos han requerido medidas especiales de seguridad y así será. Con esta introducción, entonces, le paso la palabra a las organizaciones solicitantes. Buenas tardes, honorables comisionadas, comisionados, honorable relatora. Mi nombre es Isabel Carlota Robi, soy abogada senior para América Latina en la organización Robert Ethel Kennedy Human Rights Center. Comparecemos hoy ante ustedes para abordar la situación de las víctimas de trata de personas en Venezuela en un contexto particularmente complejo. Desde hace 8 años, el Estado venezolano no participa en audiencias ante la CIDH y desde hace más de 2 décadas la Comisión no ha podido realizar una visita al país. El día de hoy participo en esta audiencia junto a mis colegas de DPLF, COFAVIC, OMCT, WOLA, CEGIL y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Comprender la trata de personas en Venezuela exige analizar este contexto más amplio de crisis institucional, debilitamiento del Estado de Derecho y expansión de economías ilícitas que incrementa significativamente la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Venezuela atraviesa actualmente un momento de profundas tensiones políticas y de derechos humanos. En los últimos meses se han producido excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos y se ha aprobado una ley de amnistía cuyo alcance e implementación aún generan múltiples interrogantes. Al mismo tiempo persisten prácticas de represión, desapariciones forzadas y persecución contra personas defensoras de derechos humanos. En este contexto es precisamente el que ha impedido que las organizaciones y personas defensoras de derechos que trabajan el tema en terreno estén presentes en esta audiencia, pues los riesgos a su seguridad e integridad persisten. En este sentido, nuestra presentación se organizará en 3 bloques. En primer lugar, nos referiremos al contexto actual de derechos humanos en Venezuela, incluyendo la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos y la implementación de la ley de amnistía, que estimamos relevante para una mejor comprensión del tema de esta audiencia. En segundo lugar, abordaremos la situación de las víctimas de trata de personas, resaltando las caracterizaciones que varían entre los distintos estados del país, así como los factores estructurales que rodean y agravan este fenómeno. Finalmente, presentaremos un conjunto de solicitudes a esta ilustre comisión. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a mi colega Florencia Rayardo de CEGIL. Buenas tardes, ilustre comisión, ilustre relatora, ilustre relator especial. Mi nombre es Florencia Rayardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Agradecemos a la CIDH por la convocatoria a esta audiencia y por mantener un seguimiento cercano a la situación de Venezuela, utilizando todos sus mecanismos convencionales y reglamentarios. Como dijo mi colega, me voy a referir a la situación de las personas excarceladas y de quienes continúan privadas de libertad por motivos políticos. En primer lugar, respecto de las personas excarceladas, en los últimos 2 meses se han producido liberaciones de un número significativo de personas que habían sido detenidas arbitrariamente por razones políticas, incluso antes de la reciente aprobación de la llamada Ley de Amnistía. Al 2 de marzo de 2026, organizaciones de derechos humanos confirmaban la excarcelación de 659 personas. De acuerdo con la organización Justicia, Encuentro y Perdón, desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, se han producido alrededor de 200 excarcelaciones, aunque no todas en aplicación directa de esta ley. Sin embargo, estas liberaciones no han implicado necesariamente la recuperación plena de la libertad. Solo un número reducido de personas ha sido liberado bajo la ley de amnistía y aún en esos casos los procesos penales no han sido cerrados. En la mayoría de las situaciones, las personas han sido excarceladas bajo medidas sustitutivas a la prisión, manteniéndose restricciones a su libertad, como presentaciones periódicas ante las autoridades o prohibiciones de salida del país. Es decir, continúan con sus causas penales abiertas. De hecho, más de 11.000 personas continúan sujetas a este tipo de medidas restrictivas. El proceso de excarcelación, además, ha estado marcado por una profunda falta de transparencia. Las autoridades no han publicado listas oficiales, ni los criterios utilizados para decidir las liberaciones, ni información clara sobre el estado de los procesos penales. En la práctica, el registro, conteo y acompañamiento de las personas excarceladas y sus familias ha sido asumido casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil. Los procedimientos penales que continúan abiertos siguen evidenciando violaciones al debido proceso, particularmente obstáculos para ejercer el derecho de defensa, como restricciones para acceder a los expedientes, participar en audiencias o designar abogados de confianza. Asimismo, muchas de las personas excarceladas presentan graves afectaciones físicas y psicológicas tras largos periodos en condiciones inhumanas de detención, sin atención médica y adecuada y tras haber sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sus familias también han sufrido fuertes impactos económicos y patrimoniales derivados de los costos de sostener a la persona detenida y extorsiones frecuentes. Este proceso también ha sido confirmado previamente por la Comisión Interamericana, quien ha documentado que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela suelen ser precedidas o acompañadas de desapariciones forzadas de corta o larga duración. Antes del 3 de enero se registraban al menos 60 personas desaparecidas,
Hoy esa cifra se ubica en 19. En segundo lugar, a pesar de las excarcelaciones, un número significativo de personas continúa privado de libertad por motivos políticos. El monitoreo de justicia, encuentro y perdón indica que más de 700 personas permanecen detenidas por estas razones, mientras que Foro Penal documentó que al 2 de marzo 526 personas seguían sometidas a la detención arbitraria, entre ellas 49 extranjeros. La ausencia de información oficial impide contar con una cifra única y plenamente verificada. Respecto de quienes siguen detenidos, persisten graves denuncias de tortura, condiciones inhumanas de detención y falta de urgente atención médica. Ante esta situación, tanto las personas privadas de libertad como sus familiares han recurrido a medidas extremas para visibilizar lo que ocurre, incluyendo huelgas de hambre y vigilia frente a los centros de detención para exigir su liberación. Estas acciones se desarrollan en un contexto de vigilancia, hostigamiento e incertidumbre prolongada para las familias que buscan información sobre sus seres queridos. Todo ello demuestra que más allá de las excarcelaciones recientes, persisten serias preocupaciones sobre el uso del sistema penal para perseguir a personas por motivos políticos y sobre la ausencia de garantías judiciales efectivas. En este contexto, la reciente ley de amnistía plantea interrogantes importantes sobre su alcance y su implementación. Sobre estos aspectos profundizará ahora nuestro colega Ronnie Boquier de COFAVIC. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados. Ronnie Boquier de COFAVIC. Muchas gracias por este importante espacio. Desde COFAVIC queremos comunicarle a esta honorable comisión que en el país seguimos conociendo cada día nuevas historias de casos que alegan haber sufrido torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante los periodos de detención arbitraria a los que han sido sometidos. Seguimos viendo el dolor de muchas familias que aún esperan la libertad plena de sus seres queridos. Seguimos evidenciando el silencio del Estado venezolano con respecto a las denuncias públicas de violaciones de derechos humanos. Hemos estado acompañando a un grupo de más de 60 familias y víctimas desde los centros de reclusión y ante los tribunales y hemos evidenciado un proceso revictimizante en las solicitudes de amnistía. Las solicitantes de amnistía han reportado ser señalados por funcionarios públicos como familiares de terroristas. La aplicación de la ley de amnistía debe evitar reproducir el dolor y la exclusión que ya las víctimas han sufrido. Si esta ley se usa para hostigar, perseguir y criminalizar, pierde todo su sentido y propósito. La liberación plena de las personas detenidas arbitrariamente es una demanda legítima y de carácter urgente. Sigue siendo también muy preocupante que no se haya establecido en la ley un proceso informado sobre cómo se desarrollarán las liberaciones. Mantener la desinformación, la discrecionalidad y la opacidad en todo este proceso alimenta la inseguridad psicológica en las víctimas y sus familiares, además de profundizar el dolor y aumentar el riesgo de daños irreversibles. La discrecionalidad solo genera mayores divisiones como sociedad y no contribuye a la convivencia democrática. Desde COFAVIC estamos de acuerdo en que esta pudo haber sido una oportunidad importante para que la ley definiera unos parámetros que nos llevaran a un camino de verdadera reconstrucción y reconciliación. Sin embargo, la ley nació herida de muerte y lo vemos reflejado en la cantidad de dolor y sufrimiento de centenares de familias. La ley de amnistía solo tendrá un efecto positivo siempre que se facilite o que ella facilite la liberación plena de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Sin embargo, seguimos registrando casos de personas que son excarceladas y que mantienen medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad y vinculados a procesos penales. Aunque nos alegra inmensamente las excarcelaciones y liberaciones que se han producido en estos últimos meses, hemos señalado reiteradamente que estas libertades plenas no requieren de la promulgación de ninguna ley, sino del cumplimiento efectivo de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La creación, difusión, discusión, sanción y promulgación de la ley no se llevó a cabo bajo el principio de centralidad de las víctimas. El Estado venezolano no ha reconocido de manera expresa su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos en el marco temporal que establece la ley. Por el contrario, se ha insistido en ver la ley como un proceso de perdón o arrepentimiento por parte de las personas que harán esta solicitud. Lo anterior limita la posibilidad de garantizar investigaciones, juzgamientos, sanción y reparación. La ley no reconoce ningún mecanismo de reparación que garantice la restitución de los derechos vulnerados ni el establecimiento de verdaderas medidas de no repetición.
Como ya lo ha referenciado constantemente la jurisprudencia interamericana, las leyes de amnistía podrán ser nulas si se constituyen como obstáculos para un acceso efectivo a la justicia y a la reparación. Otra de nuestras preocupaciones se debe a que la ley contempla la posibilidad de eliminar archivos o registros que tengan relación con los casos amnistiables, sin regular un mecanismo de resguardo y preservación de actuaciones judiciales y expedientes que puedan contribuir a futuras investigaciones y sanciones de posibles violaciones de derechos humanos. Nos insistimos en que no se puede confundir la eliminación del estigma penal con la destrucción de la memoria histórica. El Estado venezolano tiene la obligación de preservar los archivos relacionados con violaciones de derechos humanos para garantizar el derecho de la sociedad a conocer la verdad y a evitar la repetición de estos hechos. Aunque la ley establece también la creación de una comisión especial para su seguimiento, destacamos que para que este mecanismo reúna las características de idoneidad, sea genuino y sea creíble, se debe establecer un órgano independiente que esté integrado por distintos sectores de la sociedad civil, con apoyo de mecanismos de protección internacional como son la Oficina del Alto Comisionado y esta Comisión Interamericana. Por último, insistimos en que sin la derogación de las leyes que han formado parte de los mecanismos de persecución, como son, por ejemplo, la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar o la Ley anti-ONGs, entre otras, no existe garantía alguna de que no se inicien nuevos procesos de criminalización por el ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la manifestación pública y pacífica o el derecho a defender derechos. Por lo que insistimos en que aún quedan muchos pasos para pensar en el establecimiento de un proceso de genuina transición democrática con respeto estricto en los derechos humanos dentro del país. Ahora cedo la palabra a mi colega Belén de DPLF, que comenzará con el contexto estructural que favorece la desaparición forzada en Venezuela. Honorables comisionados, distinguida relatora, mi nombre es Belén Aguinaga de la Fundación para el Debido Proceso de DPLF y voy a comenzar por abordar el contexto estructural de la trata de personas en el país. Y posteriormente realizaré una breve caracterización de los grupos humanos que sufren impactos diferenciados de la trata de personas, así como de los perpetradores. La situación de trata de personas en Venezuela debe entenderse en el marco de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace varios años. Esta crisis ha generado niveles extremos de pobreza, migración forzada y precarización laboral que han aumentado significativamente la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Esta crisis multidimensional encuentra entre uno de sus principales factores la gran corrupción venezolana y las redes cleptocráticas que han generado el desvío de al menos $72 millones de recursos públicos. Sobre esta cifra, es preciso tomar en cuenta que se trata de una aproximación que corresponde solamente al 60% de casos de corrupción venezolana identificados en los sistemas judiciales de terceros países. En ese contexto, muchas personas se han visto empujadas por el apremio de generar ingresos y cubrir necesidades básicas a vincularse en diversas actividades alrededor de economías ilícitas, como el tráfico de combustible, chatarra y minería ilegal. Estas actividades se practican en diversos estados del país y alrededor de ellas confluyen redes criminales que funcionan bajo la mirada o la participación cómplice del Estado. Y factores como corrupción, control territorial por grupos criminales armados, dinámicas de trata de personas con fines de explotación laboral, sexual y reclutamiento forzado, entre otras. La trata de personas se ha convertido en uno de los negocios más rentables de Venezuela. Según estimaciones de Transparencia Venezuela, solamente en el 2024 las redes criminales obtuvieron alrededor de $2.600 millones por la explotación de personas, con más de 258.000 víctimas de trabajo forzoso o explotación sexual dentro del territorio venezolano. A pesar de la magnitud del fenómeno, existe una profunda opacidad en la información pública. No existen estadísticas oficiales completas, actualizadas y desagregadas que permitan dimensionar adecuadamente el fenómeno. Esta falta de datos contribuye a otro problema fundamental, la invisibilización y naturalización de la trata, que muchas veces se normaliza o justifica en contextos de pobreza extrema o de economías ilícitas. En cuanto a las víctimas de trata en Venezuela, estas son diversas
y a partir de un enfoque interseccional es posible identificar ciertos grupos que resultan especialmente vulnerables frente a este fenómeno. En primer lugar, las mujeres, niñas y adolescentes, que son captadas principalmente para fines de explotación sexual en distintas modalidades, incluyendo en entornos digitales. También son captadas para trabajo doméstico forzado, matrimonios o uniones tempranas, actividades de cuidado no remunerado o incluso microtráfico de drogas. Durante los años 2018 a 2020 se documentó que las edades de las víctimas oscilaban entre 12 y 15 años para las adolescentes y entre 19 y 35 para las adultas. Después de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estas edades disminuyeron y organizaciones de la sociedad civil venezolana documentaron casos de niñas de entre 6 y 7 años realizando actividades sexuales en plazas a cambio de alimentos. Por otro lado, niños y adolescentes varones son captados para múltiples formas de explotación, entre ellas de tipo laboral, trabajo forzado, trabajo en condiciones de mendicidad y reclutamiento por grupos criminales. Únicamente durante el año 2024 se documentaron al menos 400 jóvenes reclutados por grupos armados en el estado de Bolívar. Desde el 2016 hasta la fecha, alrededor de 248 niños indígenas del pueblo binacional Barí han sido reclutados por disidencias colombianas y de estos 70% son venezolanos. También se registran casos de hombres sometidos a trabajos forzados pesados, particularmente en contextos de minería ilegal y pesqueras, sembradíos y cultivos de plantaciones de hojas de coca con fines ilícitos y traslado obligado de personas o sustancias ilícitas. De acuerdo con los casos documentados en terreno, la trata con fines de trabajo forzoso o pesado concentra 65% de víctimas masculinas adultas y de ellas 29% son adolescentes y niños. Cabe mencionar que en contextos mineros, las jornadas laborales se realizan a la intemperie bajo condiciones climáticas inclementes o en minas subterráneas con más de 100 metros de profundidad, y las jornadas alcanzan entre 12 y 14 horas promedio. En cuanto a personas de la tercera edad, se registran situaciones de explotación laboral en contextos precarizados o cuidados forzados en los casos de fragmentación familiar por migración. Más recientemente, se ha detectado la captación de personas en edad pensionable por parte de redes transnacionales con presencia en el país, que a través de engaños y falsas promesas de beneficios trasladan a personas de la tercera edad a Brasil y posteriormente les retienen un porcentaje de sus ingresos, es decir, de su asignación de jubilación. Adicionalmente, los datos disponibles muestran que las vulnerabilidades se agudizan para personas en movilidad o procesos migratorios, personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, miembros de la comunidad LGBTI y a quienes hacen vida o pertenecen a zonas fronterizas o a territorios controlados por grupos armados, lo que en parte refleja la relación directa entre trata y economías ilícitas. Por su parte, los perpetradores de estas dinámicas incluyen múltiples actores. En primer lugar, grupos de delincuencia organizada que operan redes de captación, traslado y explotación tanto dentro como fuera del país. En segundo lugar, grupos armados no estatales que ejercen control territorial en zonas mineras, pesqueras y fronterizas. Además, existen escenarios en que la captación ocurre desde el entorno cercano a las víctimas, incluyendo padres, familiares o conocidos que actúan como intermediarios, facilitadores e incluso perpetradores directos. Ahora cedo la palabra a mi colega que intervendrá virtualmente y por motivos de seguridad mantendrá su identidad en reserva. Buenas tardes, honorable comisión. Gracias por el espacio. Me referiré en primer lugar a los distintos mecanismos de captación que utilizan los tratantes, muchos de ellos adaptados al contexto de precariedad económica que afecta a la población. En segundo lugar, a los patrones territoriales y rutas de las tratas de personas en el país. Y concluiré con los vínculos del fenómeno con las acciones y omisiones del Estado. En cuanto a los mecanismos de captación, de los más frecuentes son las ofertas laborales engañosas difundidas principalmente a través de redes sociales, como Facebook, WhatsApp o Instagram, en las que se prometen oportunidades atractivas de empleo bien remunerado o con beneficios atractivos. También se han identificado falsas agencias de modelaje o talento que sirven como fachada para la captación de mujeres jóvenes. En otros casos, las redes utilizan promesas de viaje,
oportunidades de éxito en el extranjero, intervenciones estéticas o acceso a bienes tecnológicos de alta gama que funcionan como mecanismos de seducción. Estas estrategias se dirigen principalmente a personas en contexto de alta vulnerabilidad económica, a lo que facilita su manipulación. Además, dados que no son formas de captación asociadas con el uso de amenazas o de violencia, no son percibidas como nocivas o transgresoras por parte de las víctimas, tampoco por parte del Estado. En ese sentido, estos supuestos requieren de una revisión normativa que permita subsumir y tipificar la pseudolibertad con la cual las personas deciden participar en estas dinámicas que a posteriori resultan en esclavitud moderna y los delitos conexos. En cuanto a los patrones territoriales y rutas para la trata de personas, las dinámicas en Venezuela presentan patrones territoriales diferenciados. Existen estados expulsores desde donde las víctimas son captadas o trasladadas, y existen estados receptores donde ocurre la explotación en su sentido literal. También hay estados fronterizos o de tránsito que funcionan principalmente como corredores para el traslado de las víctimas. Las zonas con mayor registro de denuncias varían de acuerdo a los fines de la explotación. Los estados del Tamacuro, Falcón y Sucre, dada su ubicación costera y conexión con aguas internacionales, son utilizados mayormente para el tránsito y expulsión. Mientras en el delta del Orinoco se reflejan constantes rescates de personas presuntamente víctimas de trata, los estados Sucre y Falcón ocuparon titulares constantes debido a la desaparición y naufragio de al menos 8 embarcaciones que suman más de 100 personas desaparecidas y que se pudo conocer serían llevadas a Trinidad y Tobago, a Aruba, Curazao, entre otros países con fines de explotación sexual. Por su parte, los estados Amazonas, Bolívar, Zulia y Táchira, debido a su ubicación fronteriza y respectivas conexiones con la minería o cultivo de hojas de coca, funcionan como receptores de personas que son captadas para la explotación laboral y sus delitos conexos. Estos utilizan además para el tránsito de tráfico de personas y mercancías hacia Brasil o hacia Colombia, aunque el destino final puedan ser otros países. En la región del Catatumbo, en el estado Zulia, así como Guiria y San Juan de las Galdonas, en el estado Sucre, se reportan denuncias constantes por el reclutamiento forzado de pescadores que son obligados al traslado de drogas en las entrañas de los peces. También empresas pesqueras y camaroneras son acusadas de someter a las personas a extensas jornadas laborales sin condiciones mínimas. Además, existen rutas internas para la explotación asociada al turismo sexual, en las que adolescentes y mujeres jóvenes son llevadas desde pueblos pesqueros hasta alta mar para hacer transbordos a yates y embarcaciones en las que son usadas para la distracción y entretenimiento sexual. Esto se reporta en los estados Falcón, Anzoátegui y Nueva Esparta. Por otro lado, estados como del Tamacuro y Monagas reportan casos de captación de mujeres para realizar trabajo doméstico en condiciones mermadas al norte y al centro del país. En lo que refiere a la responsabilidad del Estado, es importante destacar que la persistencia de la trata en Venezuela está estrechamente vinculada con las fallas estructurales para la prevención y la respuesta. En primer lugar, existe un problema de opacidad importante. No hay acceso público a estadísticas oficiales completas o desagregadas sobre este fenómeno, lo que dificulta la formulación de políticas públicas asertivas y adecuadas. En segundo lugar, se observa debilidad en la institucionalidad encargada de prevenir y combatir la trata. Aunque existen diversos organismos con competencia expresa en la materia, su actuación es poco transparente y no se evidencian esfuerzos articulados ni sostenidos para la prevención. En tercer lugar, las víctimas enfrentan altos niveles de revictimización. No existen suficientes refugios especializados ni protocolos de atención que tengan enfoque de género, enfoque de niñez y derechos humanos, lo que limita el acceso a protección efectiva. Por otro lado, agentes estatales como militares, funcionarios fronterizos o autoridades administrativas promueven y facilitan la trata, puesto que a cambio de soborno han prestado servicios ocasionales como protección, han otorgado permiso y otros documentos que facilitan las salidas irregulares del país de personas tratadas,
o incluso omiten el cumplimiento de sus facultades legales para prevenir, investigar y sancionar la trata de personas. Finalmente, persisten graves patrones de impunidad dada la incapacidad y falta de voluntad del sistema de justicia para investigar y sancionar este delito. Las investigaciones suelen ser limitadas, así como las acciones judiciales dirigidas a desarticular a los líderes de las redes criminales, lo que permite que estas estructuras continúen operando. Gracias por su atención. Ahora le cedo la palabra a mi colega para concluir con las peticiones. Buenas tardes, Carlos Luzberti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ilustre Comisión. Los acontecimientos ocurridos en Venezuela desde enero de 2026 han configurado un escenario profundamente inédito para el país. Tras casi 3 décadas de deterioro institucional y graves violaciones de derechos humanos, que se profundizaron particularmente luego del proceso electoral de 2024, el país se encuentra hoy en un momento de alta incertidumbre, marcado por cambios políticos recientes que han generado situaciones que hasta hace poco parecían impensables. Entre ellas se encuentran la excarcelación de un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, que, como señalamos en esta audiencia, no ha implicado su liberación plena, y la aprobación de una ley de amnistía cuyo alcance y aplicación plantean interrogantes importantes. Reconocemos que este escenario está lleno de cuestionamientos y no necesariamente ha estado guiado por un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, también puede representar una oportunidad para avanzar hacia un escenario distinto para el país, en el que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ocupen un lugar central. En ese momento, el acompañamiento del sistema interamericano resulta particularmente relevante. Por ello, respetuosamente solicitamos: primero, que la Comisión continúe realizando las gestiones necesarias para poder visitar el país a la mayor brevedad posible. Luego de más de 2 décadas sin que la Comisión Interamericana haya podido pisar Venezuela, una visita permitiría contribuir de manera técnica e independiente a la verificación de información clave, incluyendo la situación jurídica de las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas que han sido excarceladas y las condiciones asociadas a esas medidas, el impacto físico, psicológico y social de las detenciones y excarcelaciones en las víctimas y sus familias, el alcance y la implementación de la ley de amnistía y las condiciones de los centros de detención donde continúan recluidas personas por motivos políticos o donde estuvieron privadas de libertad. Para que esta visita sea efectiva, es fundamental que existan garantías de acceso, seguridad y confidencialidad, así como la posibilidad de reunirse libremente con víctimas, personas excarceladas, familiares, organizaciones de la sociedad civil, academia y otros actores relevantes. Segundo, redoblar esfuerzos para que las autoridades en Venezuela retomen el diálogo con la Comisión y vuelvan a participar en espacios como este. El acompañamiento de la Comisión y de otros mecanismos internacionales de protección es clave para fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y la garantía efectiva de los derechos humanos. Tercero, reforzar el monitoreo especial sobre Venezuela, manteniendo el SACROI y fortaleciendo el MECEBE, con el objetivo de continuar documentando los patrones actuales de violaciones de derechos humanos. Cuarto, continuar informando de manera regular a los órganos políticos de la OEA sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, contribuyendo a mantener este tema como una prioridad en la agenda regional. Quinto, continuar utilizando de manera robusta el mecanismo de medidas cautelares a favor de defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos y otras personas en situación de riesgo. Finalmente, mantener el monitoreo especial sobre la situación de las víctimas de trata de personas, con particular atención a mujeres, niñas y personas en movilidad, analizar el carácter transnacional de la trata vinculada al contexto venezolano, incluyendo los patrones de captación, traslado y explotación en distintos países de la región, y visibilizar el impacto de la corrupción, la impunidad y la crisis socioeconómica en la expansión de estas prácticas. Ilustre Comisión, en este momento crítico para Venezuela, el acompañamiento del sistema interamericano puede contribuir de manera decisiva
a que cualquier proceso de cambio esté guiado por los principios de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones. Se pasaron un minuto, vamos a ver si hacemos un minuto menos en el segundo bloque entonces. ¿Sí? Voy a darle la palabra entonces a la relatora especial de Naciones Unidas. Relatora, tiene usted 10 minutos. Thank you. Buenas tardes a todas y a todos. It's a great pleasure to be here. Thank you very much for the opportunity to participate in this public hearing and for the priority focus on human trafficking and on the situation in Venezuela. My name is Siobhan Mullally, and I'm delighted to be part of this hearing. Thank you to Commissioner Pochak. I want to highlight that human trafficking is a serious crime, as has been mentioned by the contributors already. It generates huge revenues for illicit economies, but it is also a serious human rights violation which engages the responsibility of the state in relation to the prevention of human trafficking, obligations of assistance and protection, and accountability. And jointly with the Inter-American Commission on Human Rights, I have issued a number of statements highlighting the obligations to ensure a human rights-based approach to the response to trafficking in persons, in particular highlighting difficulties in accessing justice, assistance and protection, and comprehensive reparations. And we have highlighted that barriers to access to justice perpetuate impunity, that there is currently insufficient specialized assistance, which leaves victims of trafficking in situations of vulnerability, at risk of reprisals, and also at risk of re-trafficking. We also have a lack of comprehensive reparations, which exacerbates the harms that have been suffered. The structural causes of human trafficking have been outlined. They are inequality, poverty, and as we have heard, weakness in the rule of law, corruption, and impunity, as well as conflict and situations of displacement, the lack of safe, regular migration opportunities, particularly placing those in irregular migration situations at risk. We are seeing in Venezuela now a humanitarian crisis. As has been noted by the speakers, a significant growth in illegal economies, contributing to increased risks of human trafficking. In response, we need to see a differentiated approach that addresses the intersectional causes of human trafficking and the particular disadvantages faced by migrants, by those who are displaced forcibly, in situations of mobility, those in situations of poverty, LGBT persons, as well as those who suffer discrimination due to race and ethnicity and disability. We know that the number of refugees and migrants from Venezuela has reached almost 8 million globally. And in the context of that mobility and forced displacement, there are very serious risks of trafficking in persons. Internally, we are also seeing serious concerns around the whole range of forms of trafficking in persons that have been highlighted. Forced labor, in domestic servitude, forced marriage, in situations particularly of high risk in the mining sector, also affecting men and boys, sexual exploitation, particularly affecting women and girls, but we know that there is often less visibility in relation to sexual exploitation of men and boys, as well as LGBT persons. And again, those risks arise in particular sectors, particularly around the mining sector, in border areas, in situations of displacement, and where we have armed groups exercising control. It was also highlighted by the speakers the prevalence of online and technology-facilitated trafficking for recruitment, placing people in serious situations of risk, and the lack of capacity to respond effectively to those forms of trafficking. We need to see a comprehensive response that addresses all forms of trafficking: forced labour, domestic servitude, child and forced marriage, forced criminality, as well as sexual exploitation. And we need comprehensive action to address the particularly high-risk sectors. We also need to address, as was highlighted, the risks of trafficking in persons occurring in the context of mobility and migration at sea, in border areas, and in the context of tourism. And we need an intersectional response.
as has been highlighted previously by the Inter-American Commission and as I have highlighted in my mandate, racism and xenophobia exacerbate failures to prevent trafficking and to assist and protect victims and those at risk. We also need to recognise the gender dimension, that women and girls are particularly at heightened risk of sexual exploitation as well as other related serious human rights violations, as are LGBT persons. All of these are relevant in the Venezuelan context. And I think, as was highlighted also by the speakers, we need to look at the restricted civil society space. In the context of anti-trafficking action, it is critical that we develop partnerships with civil society, and we are concerned very much about the context in which human rights defenders are at risk, trade unions, civil society, lawyers, and others. All of this prevents effective anti-trafficking action. In the context of amnesty law, we need to ensure that victims have effective access to justice, to reparations, and to accountability. And we also need to look at the peace building and transition measures and to look at the activities of those armed groups and organised criminal networks that are targeting human trafficking as a significant way of terrorising local communities, but also generating huge revenues, as has been highlighted. Jointly with the Inter-American Commission on Human Rights, I've issued statements highlighting particular priority recommendations for responses to human trafficking in the region, which are particularly relevant also to Venezuela. The importance of recognising and safeguarding victims' rights to assistance, protection, access to justice, and comprehensive reparations without discrimination. A full reconstruction of victims' life projects, their right to social inclusion with consent, and survivor-informed and survivor-led. We also know that not all victims of human trafficking are survivors. Victims are also subjected to other related serious human rights violations, including enforced disappearances, torture, inhuman and degrading treatment, arbitrary detention. In accordance with the Inter-American Principles on the Human Rights of all migrants, refugees, stateless persons, and victims of human trafficking, we must recognise that victims have the right to protection from re-victimisation and have a right to access to legal assistance, to counselling and information provided in a language they understand and in a gender-sensitive manner. They also have the right to receive medical, psychosocial and material assistance, educational and trading opportunities, as well as equal protection of the law and effective access to justice. That currently is not being realised. Comprehensive reparations, particularly in a time of transition, and peace building must encompass restitution, compensation, physical and mental rehabilitation, just satisfaction, and guarantees of non-repetition. Again, we are not seeing that currently. And reparations must be proportional to the severity of the serious human rights violations that have been suffered and the serious crime and the harm that has been inflicted. And again, placing victims at the centre of the response. Given that human trafficking at its root cause stems from structural and systematic problems, we need to ensure that reparations take on a transformative role, address the underlying conditions that have enabled these violations, and that includes weakness in the rule of law, corruption, the need for effective action to combat impunity, and the regulation of high-risk sectors such as mining, also it was mentioned fisheries, for example, and areas such as domestic work. We need to combat impunity and ensure effective investigations. That means protecting victims and witnesses against reprisals and also strengthening capacity for cyber investigations to address the cyber nature of tech-facilitated trafficking in persons. And that requires effective international cooperation. In the context of institutionalizing assistance to victims of trafficking, we need to ensure that there are budgetary allocations to provide comprehensive and specialized assistance. We need to ensure free and accessible legal assistance. We also need to ensure that victims can seek justice and file complaints without fear of detention or punishment. And here I emphasize the right to non-punishment, which is a core principle of all anti-trafficking law. For those who are migrants in irregular situations, we need to ensure effective access to international protection, including asylum and protection against refoulement. And we need to ensure comprehensive redress. Just to conclude, I note also that many victims of trafficking are children.
We need to ensure the best interests of the child and non-discrimination, but also effective access to child-friendly justice, a presumption of childhood in the context of disputes, and long-term strengthening of child protection systems to prevent trafficking, but also to ensure assistance and protection to those who are child victims. And that means reinforcing also an intersectional approach, recognizing the intersections of race and ethnicity, disability and gender that place children and others at heightened risk of trafficking in persons. I just want to note as a final point also the conclusions of the fact-finding mission on Venezuela, which in their most recent report again highlighted in the context of sexual and gender-based violence, the possible reports of acts of sexual slavery and forced prostitution, potentially arising to the level of crimes against humanity, and the need to combat impunity and effective access to justice. And again, at this time of transition and continuing conflict, we need to address this, placing victims at the center of the response and the right to reparations. Thank you. Muchas gracias a las organizaciones por su exposición y también especialmente a la relatora de Naciones Unidas por sus aportes. Voy a comenzar ahora a darle la palabra a mis colegas de la Comisión Interamericana, empezando por la relatora para Venezuela, comisionada de Ms. Good afternoon to all present, representatives of civil society organizations, and of course, the UN representative. Thank you for your interventions. Thank you for your testimonies. Today's testimonies on sexual exploitation in the Orinoco mining arc and the maritime trafficking routes in Falcon speak to the collapse of basic protections of victims and to the erosion of democratic guarantees and judicial independence that should prevent, investigate, and punish these crimes. To tackle trafficking in Bolivar and Falcon is therefore to confront the same structural problem the Inter-American Commission on Human Rights underscored in its 2025 report of grave human rights violations in the post-electoral context in Venezuela. And the problem, the structural problem that was underscored is that without democracy and an independent justice system, there is no real protection for human rights. Only the appearance of legality, good faith, and transition. In this context, the Commission's next step cannot remain to remote monitoring. The scale of trafficking in Bolivar's mining arc and along Falcon's maritime routes, combined with institutional opacity and reprisals against local organizations, makes an on-site visit to Venezuela indispensable to independently verify patterns of state tolerance, corruption, and victim protection gaps on the ground. The Commission stands ready to carry out an on-site visit to Venezuela and accompany the development of initiatives and policies in accordance with the state's international obligations. The Commission has formally requested authorizations. As you know, we have knocked on the door of the regime twice, and the Commission will not force its way in. The Commission is anticipating the invitation of the regime of Delcy Rodriguez. Based on the information you provided today, I have some questions, and you probably might have touched on them already, but if you could elaborate.
And if you don't have time today, of course, you can send them in writing. Based on your documentation in Bolivar and Falcon, what concrete patterns of collaboration or tolerance by public officials have you identified in trafficking cases? For example, in mining zones, ports, or migration checkpoints. How are trafficking dynamics evolving in the Orinoco Mining Arc and along maritime routes to the Caribbean? Are you seeing new modalities of recruitment, transport, or exploitation compared to previous years? What specific obstacles do victims and their families face when they attempt to report trafficking at police stations, prosecutors' offices, or courts, and how do these obstacles differ between Bolivar and Falcon? These are the questions. Thank you very much, Chair. Muchas gracias, comisionada. Le paso la palabra a la comisionada Bettel. Thank you, Commissioner Pochak, for giving me the floor, and a good afternoon to everybody here, the civil society organizations and the UN Special Rapporteur on Trafficking. I thank you for your submissions and interventions in regard to the issue of trafficking in Venezuela, and for articulating and illustrating how corruption and impunity and lawlessness and lack of democratic institutions have left the country's most vulnerable groups, women and children, and indigenous populations in particular, open to abuse, not only from state forces, but also from armed criminal gangs. And this is all contributed to the widespread trafficking in human beings. And I want to focus particularly on trafficking in regard to sexual exploitation and sexual violence with women and girls and indigenous people. And so this is in the state of Bolivar is where I'm concentrating in the mining areas, which is where people, vulnerable persons are lured because of the breakdown in the country in terms of basic services, food insecurity, and basic services not being available. People are very vulnerable to going to the mining areas and in search of, riches. And I think the lure of gold, which is historical for our region, the lure of gold, and it's ongoing even into 2026. And so the local populations are caught in a violent battle, as you have put forward too, between state and armed criminal groups for survival, just basic survival. And so we know about, again, the vulnerability of women and girls and enslavement, sexual slavery, and violence and rape and public shaming that takes place with women and girls in the mining areas. And so I come to my questions in this regard, and they're basically what specific programs are there to prevent and address the sexual exploitation of women and children and girls and indigenous persons, women and girls in particular, in the mining areas, and what differentiated measures have been implemented to protect indigenous peoples from trafficking and exploitation that is linked directly to dispossession of their lands, their sacred lands and territories. So those are the two questions that I would leave on the floor to be responded to. Thank you very much, Madam Chair. Muchas gracias, comisionada Bettel. Relator especial. Muchas gracias, vicepresidenta Pochak, presidenta de esta mesa. Voy a agradecer a las organizaciones, también a la experta
de Naciones Unidas por la participación, a las organizaciones especialmente por la solicitud de esta audiencia en el marco de este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En forma muy breve, me interesa especialmente que puedan profundizar en la relación entre la minería ilegal de oro y la trata de personas en Venezuela, específicamente la interrelación entre estas dos actividades, especialmente en relación a las mecánicas que están dando lugar a una, por un lado, expansión del arco minero del Orinoco como política de Estado, una reforma de la legislación, un proyecto de reforma de la legislación minera de Venezuela que aparece en los medios como algo muy posible para el futuro próximo, el aumento del fenómeno de la minería ilegal de oro en la región y esta situación que ustedes están llamando la atención de un aumento de la trata vinculada al fenómeno de estas actividades ilegales. Me gustaría que me pudieran plantear esto como, de alguna manera, cómo lo ven y cómo lo tienen documentado especialmente. Y una última pregunta, más allá de esta más general, me gustaría saber de qué manera la invasión de territorios de pueblos indígenas por la minería ilegal está siendo utilizada por redes de trata para captar víctimas dentro de esas comunidades. Me gustaría saber específicamente si consideran que esas organizaciones de crimen organizado que están detrás de la minería ilegal de oro se encuentran de alguna manera en convivencia con otras organizaciones vinculadas a la trata, o si les parece que son los mismos grupos que están desarrollando actividades en ambos sentidos. Me gustaría conocer un poco más sobre cómo tienen documentado el fenómeno en el terreno. Muchas gracias. Muchas gracias, relator Palumo. Secretaria Ejecutiva Adjunta. Muchas gracias. Indicarle a las organizaciones, luego de saludarlas, y a la relatora contra la trata, que en la Secretaría Ejecutiva estamos trabajando en un memorando formativo y analítico sobre la ley de amnistía a solicitud de la relatora de país. Entonces, la información que nos han entregado aquí es de muchísima utilidad, pero nos quedan como ciertas preguntas que queremos aprovechar para profundizar. Particularmente respecto del artículo 10 y el artículo 11 de la ley. En el artículo 10 se establece que se extingue de pleno derecho todas las acciones penales y disciplinarias contra las personas beneficiadas por la ley de amnistía. Y en el artículo 11 indica que habrá una sentencia de anulación de la sentencia anterior en caso de personas condenadas. Y se cesarán todas las medidas de coerción a las personas y medidas alternativas de coerción de la libertad. Entonces, teniendo en cuenta la información que nos han entregado, si este articulado está teniendo aplicación efectiva y si solamente se están qué tipo de medidas administrativas o judiciales se están dando para que las personas sean beneficiarias de la ley de amnistía, y el punto que hacían anteriormente, particularmente desde COFAVIC, respecto de las medidas restrictivas que continúan, no quedó absolutamente claro si es solamente respecto de las personas que han sido excarceladas anteriormente o si también estas medidas coercitivas se estarían dando respecto a las personas beneficiadas por la ley de amnistía, lo cual iría en contra de la misma normativa. Y finalmente, un punto que tiene que ver respecto del análisis que ustedes hacen sobre el control de convencionalidad de esta ley, porque no solamente desde una perspectiva de la conveniencia, de marcar la libertad, de facilitar la libertad de las personas, sino desde su análisis jurídico, si esta ley estaría acorde o no con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la solicitud de la audiencia. Por supuesto, somos muy conscientes en la Comisión Interamericana de la gravedad institucional que atraviesa Venezuela y ratificamos que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para retomar el diálogo y lograr una visita in loco con toda la amplitud
de las visitas in loco que la Comisión lleva adelante hace 67 años. Dicho esto, quiero intentar llevar la conversación al tema de la audiencia. En mi carácter de relatora de movilidad, el tema de trata es un tema que forma parte de nuestra agenda, forma parte de la planificación estratégica de la Comisión Interamericana, básicamente por su invisibilización. La Comisión Interamericana tiene muchos años de trabajo y, sin embargo, el tema de trata de personas sigue siendo un tema invisibilizado atrás de graves violaciones, de otras graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición de personas, la privación ilegítima de libertad, las ejecuciones, las torturas, la violencia sexual, etc. Y nuestro esfuerzo, y tenemos mandato de la Relatoría de Movilidad, es visibilizar las situaciones de trata. Y yo entiendo la urgencia y la gravedad que tiene Venezuela y el momento coyuntural en el que estamos en este momento, pero quisiera llevar la conversación porque si no podemos correr el riesgo de decir hasta que no consigamos resolver la situación democrática, hasta que no consigamos retomar el Estado de Derecho, hasta que no consigamos resolver las cuestiones institucionales, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces quiero entender si es posible en este contexto, con esta realidad política institucional que atraviesa Venezuela, si es posible hacer algo por las víctimas de trata, por la situación de trata. Yo entiendo muy bien que hay un contexto institucional que define la gravedad de la situación, pero quisiera entender si es posible que la Comisión Interamericana o que la comunidad internacional en este momento, en este contexto, pueda ayudar a desmantelar este flagelo de la trata de personas en Venezuela. Y entonces una pregunta que quisiera entender es, en primer lugar, si las organizaciones que están trabajando contra la trata en Venezuela se sienten amenazadas, se sienten en riesgo, como parece que así ocurre, qué es lo que nosotros podemos hacer, qué otras medidas de seguridad podemos adoptar para protegerlos, si hay alguna autoridad de segundo nivel, de tercer nivel dentro de la institucionalidad venezolana con la que se pueda trabajar esto, no digo desde la Comisión Interamericana, pero tal vez desde la Comisión acercar a otros actores, a otras instituciones para fortalecer el abordaje en la prevención, en la justicia, o está todo perdido, ¿no? Entonces, ¿hay alguna puerta institucional que se pueda tocar para robustecer las políticas de prevención y de erradicación de la trata? Y esa es entonces otra pregunta. Finalmente decir que desde la Relatoría de Movilidad estamos haciendo esfuerzos también para fortalecer a las organizaciones que trabajan contra la trata de personas y para acercar a esas organizaciones al sistema interamericano. Quiero dejar claro que tenemos una red de organizaciones contra la trata en las Américas, periódicamente nos reunimos, convocadas por la Relatoría de Movilidad, y quiero invitar a las organizaciones que luchan contra la trata de personas en Venezuela a que se sumen a la red, que puede ayudar también a fortalecer su trabajo, la posibilidad de diálogo entre organizaciones que están teniendo muchas veces los mismos desafíos. Dejo acá entonces, todavía tenemos, sí, cómo no, comisionada. Thank you very much, Madam Chair, and I apologize for coming back to this discussion, and I think it's very important. Two questions I wanted to ask and omitted in the first round. One is to do specifically with this topic of human trafficking that we're discussing. What kinds of reprisals, surveillance, or regulatory harassment are human rights organizations and community leaders facing when they document trafficking cases or denounce the role of armed groups or state agents, which speaks to this topic and the risk that you run as organizations or leaders. Secondly, I think it is a very important question posed by Commissioner Puchak is, we know the central issue, the main problem, the structural problem, how can we move in tiers? And then my question is, how do we then get the state at the table to speak? If you can maybe give us some ideas. Thank you. Muchas gracias. Entonces, 20 minutos a las organizaciones para formular algunas respuestas a todas estas preguntas. Gracias, honorable comisionada, relator.
Voy a comenzar por la pregunta del relator Palomo respecto a el tema del impacto de la reforma de la ley de minas que se comenzó a discutir el día de ayer. Respecto a la ley de minas, se reproduce lo que fue de alguna forma la reforma de la ley de hidrocarburos que fue aprobada a inicios de este año, en febrero, básicamente para dar apertura a la participación en el negocio minero de empresas de capital privado completamente. El fenómeno del arco minero se superpone en términos de territorio a el territorio de diversos parques nacionales como el Parque Nacional Canaima, donde se encuentran diversas reservas de diversidad biológica en el país, la Reserva Forestal del Caura y varios territorios ancestrales de al menos 10 pueblos indígenas, entre los cuales vamos a mencionar el pueblo Pemón, Yecuana y Guarao. Desde su puesta en marcha, el programa de desarrollo arcominero del Orinoco ha sido, como bien sabe esta comisión, escenario de explotación ilegal, violencia de grupos armados irregulares y denuncias por daños ambientales, que no han sido resueltos en los 10 años que van desde que fue promulgado durante el gobierno de Nicolás Maduro, ni en este caso en los meses que ha estado a cargo del Poder Ejecutivo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En este contexto, efectivamente, lo que se puede prever es simplemente la apertura a la participación de empresas privadas. La propuesta de reforma, si bien contiene algunas tímidas disposiciones en materia de protección medioambiental, no recoge lo que sería el estado de la cuestión en términos de empresas y derechos humanos o en términos de industrias extractivas y sus impactos sobre derechos humanos, conforme han sido elaborados, por ejemplo, por la propia Redesca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cedo entonces la palabra a mi colega que está virtualmente para que pueda profundizar en las preguntas de las comisionadas y luego de la secretaria ejecutiva adjunta. Entonces, adelante, sociedad civil. Bien, buenas tardes. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de responder de manera global para respetar el tiempo de los demás. Ciertamente hay algo que puede hacerse por el tema de trata y sus víctimas en Venezuela, y es reconocer que existe ese problema. Y así como nos sugería la presidenta Pochat, dejar de entender el problema como una tendencia para entender que es una situación recurrente, frecuente, y como nos recomendaban o reconocían otros representantes de la sociedad civil, el mayor o más grave de los problemas que afronta la situación en este momento es la naturalización, la normalización, la invisibilidad que existe sobre el problema por parte del Estado en cuanto a la formulación de planes específicos y por parte de la comunidad en tanto y en cuanto no están familiarizados con los problemas. No entienden, no dimensionan las diferencias y las situaciones que se constituyen o que dan paso a la trata de personas. Y eso los hace especialmente más vulnerables. Si hay una facilitación o una colaboración por parte de los funcionarios públicos que favorecen las situaciones que decantan en trata, toda vez que las zonas en las que se produce son zonas especialmente protegidas, son zonas estratégicas, custodiadas por funcionarios de la seguridad nacional, y las situaciones que allí se suceden pasan ante la vista laxa. Desde las organizaciones que estamos representando hemos documentado casos en los cuales algunas de las víctimas o sobrevivientes han reconocido a estos funcionarios públicos como perpetradores o como personas que han hecho uso sexual o laboral de estas víctimas. En lo que refiere a las nuevas modalidades, hay un tema que nos preocupa que tiene que ver con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales. Y esa misma naturalización que hay una distorsión en lo que significa la explotación sexual y, por ejemplo, se aprovechan de jóvenes explicando como que los temas de webcam o novias virtuales por un tema de no contacto físico es menos
nocivo, es menos agresivo que otras formas, por lo tanto, luego que entran en este mundo, pues es difícil, van como escalando en gravedad a las situaciones que son sometidas. El resto de las formas de perpetración, como por ejemplo las uniones tempranas o matrimonios tempranos, son cada vez más frecuentes, insisto, naturalizados por las condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Las mamás prefieren que las niñas o las adolescentes estén con hombres mayores, justificándolo en el posible cuidado y alimentación, cobijo y vivienda que estos pudiesen suministrarles, sin entender la gravedad de lo que significan uniones entre personas, entre un adolescente y una persona que la supere entre 30 y 40 años. No hemos detectado desde las organizaciones de la sociedad civil programas específicos para la protección y prevención de miembros de los pueblos y comunidades indígenas. Ni siquiera se ha cumplido en su totalidad el tema de la demarcación de sus hábitats y espacios originarios. Hay un contraste entre cómo los criollos dimensionamos las nociones jurídicas de la trata y cómo para ellos desde su cosmovisión es mucho más complejo entender lo que significan las uniones y matrimonios tempranos, el matrimonio servil, la explotación laboral. Hemos detectado casos en que los pueblos y comunidades indígenas, sus mujeres, son subastadas por gramos de oro en estos contextos mineros, y si son mujeres vírgenes, pues se hacen mucho más deseables a los efectos de los tratantes. Hay un tema con las ONGs, sí hay un temor fundado, son temas delicados, es la misma represión que arropa a cualquier defensor de derechos humanos en Venezuela, con el agravante que nosotros estamos en terreno. La única manera en que puede documentarse la trata y las otras formas de esclavitud moderna de forma responsable y cabal es documentando desde el terreno lo que sucede, entrevistándonos con familiares, con víctimas y con testigos que puedan darnos a ciencia cierta elementos que nos permitan establecer patrones. En ese sentido, el riesgo que corre la sociedad civil es lo que significa e implica estar allí. Por eso hoy tengo que tener la cámara cerrada. Esto. Muchas gracias, comisionadas y comisionados, por este espacio, además también para profundizar sobre algunos temas. Yo quisiera referirme a dos temas, uno mencionado por la Secretaría con respecto al cumplimiento de la ley de amnistía, y otro por la comisionada Pochac con respecto a qué medidas pueden ser, digamos, de efectivo cumplimiento en estos primeros pasos o en estos gestos que se dan con respecto al conflicto o respecto a la situación venezolana. En principio, con respecto a la ley, lo mencionábamos hace un momento, tenemos un proceso de opacidad, ¿no? Sigue habiendo una ley que no establece verdaderamente un proceso informado de cómo se están desarrollando estos procesos de liberaciones, ¿no? Al mantener la desinformación y la discrecionalidad de a quienes se les otorga la amnistía o a quienes se liberan y no se les otorga, sino que se mantienen escarcelados, pues lo que hay es una inseguridad jurídica que también afecta a los familiares. ¿Qué estamos registrando? Estamos registrando que en algunos casos, de manera discrecional y sin ningún tipo de explicación, después del 19 de febrero, que fue la fecha de publicidad de la ley, se están dando excarcelaciones de personas que mencionan que están siendo escarcelados bajo medidas de cautelares distintas a la privación de libertad, que incluso les están diciendo dentro de los centros de reclusión que no pueden dar declaraciones sobre sus casos, o que no pueden salir del país, o que tienen que tener algún tipo de presentación cada cierto tiempo a los tribunales. Esto evidentemente, como bien decía la comisión, contraría la aplicación del artículo 10 y 11 de la ley, que se establece que una vez iniciados estos procesos, que puede además hacerse de manera de oficio por parte de las autoridades o a solicitud de parte por parte de las víctimas, se cesarán estas medidas penales.
Ahora, tenemos casos incluso de excarcelaciones de personas que han solicitado la amnistía y se mantienen medidas como por ejemplo el arresto domiciliario o estar sometidos a algún tipo de aparato de ubicación GPS dentro de sus casas, ¿no? Entonces, el proceso de arbitrariedad de todos y la opacidad y discrecionalidad en donde se ha dado el marco del cumplimiento de la ley, pues nos está dando como resultado procesos de casos que no están llegando a su punto de libertad plena. Adicional a esto, tenemos que ver que la ley, aunque establece que es una ley de orden público y aunque las experiencias en otros países nos habla de que desde el Estado se debieran haber dado las listas de personas detenidas, estas listas que además deben ser oficializadas por el Estado y no solicitadas constantemente a los familiares como una carga que se les impone, pues estos procesos lo que ha traído consigo es además el establecimiento desde la ley de un proceso de solicitud de amnistía. Entonces las personas están siendo obligadas, incluso las personas que están en el exterior y que muchas de ellas han salido por motivos de seguridad, por el proceso de persecución que se dio, de hacer un proceso de solicitud y de esperar la respuesta por parte de un tribunal para poder establecer o para poder optar por el proceso de libertades plenas. Todo esto se enmarca en el proceso de discrecionalidad que nos lleva a insistir en que la ley no ha establecido, primero, ningún reconocimiento de responsabilidad del Estado. Segundo, ningún reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos y por ende no ha establecido ningún proceso para el cumplimiento en el marco de lo que establecen tratados internacionales en materia de derechos humanos como la Convención o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos a personas que están siendo excarceladas o liberadas que nos preguntan y nos dicen por qué ellos tienen que pedir perdón o por qué ellos tienen que reconocer hechos que no han cometido cuando ellos fueron injustamente encarcelados. Ese proceso del cumplimiento de la ley nos lleva a un proceso de profundización de heridas, ¿no? Y con respecto a a la pregunta que hacía la comisionada Pochac y la relatora del país de Messi, ¿qué hacer en estos procesos o qué pasos dar? Bueno, lo principal, y lo decía mi compañera anteriormente, es que existe todavía un mecanismo o está vigente el mecanismo de persecución, las leyes que se han utilizado para la persecución de la sociedad civil. Sin la derogación y el desmontaje de estos mecanismos, de este andamiaje, como por ejemplo leyes que persiguen por ser parte de una organización de derechos humanos, leyes como la ley contra el odio o leyes como Simón Bolívar, estamos frente a un contexto en donde las personas defensoras, organizaciones defensoras de derechos humanos, humanitarias, no pueden acceder a ayudar de manera libre e independiente a víctimas, por ejemplo, en el caso de trata de personas u otras violaciones graves a derechos humanos. El primer paso sería poder establecer el desmontaje de estas estructuras y luego garantizar la protección de las personas, el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos, el reconocimiento de las víctimas y el establecimiento de mecanismos de protección sería lo inicial para que las víctimas se sientan en la confianza de denunciar crímenes tan atroces como la trata de personas en sectores además tan vulnerables como el Estado Bolívar o el Estado Falcón, entre otros. Muchas gracias. Honorables comisionados, les agradecemos mucho el espacio y el resto de preguntas las daremos llegar por escrito. Solo muchas gracias por todas las preguntas. Una precisión respecto de la pregunta de la secretaria adjunta en relación a las personas excarceladas y quienes cuentan con medidas sustitutivas. Hay casos de gente antes de la ley y después de la ley, ¿no? La cifra de 11.000 personas es un dato que maneja hace mucho tiempo Foro Penal respecto de personas en Venezuela que permanecen sujetas a medidas sustitutivas a la prisión y por lo tanto no tienen la libertad plena. Y esa misma cifra fue mencionada públicamente por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, quien señaló que alrededor de 11.000 personas
podrían verse alcanzadas por la ley de amnistía. Entonces, quizás de ahí también es donde viene un poco la duda de la cifra. Gracias. Quiero entonces cerrar la audiencia. Vuelvo a agradecer. Somos muy conscientes de que hay un contexto institucional, político que marca toda la situación en Venezuela y la Comisión está muy comprometida para tratar de colaborar y conseguir esa visita in loco y reencauzar de todas las maneras posibles el Estado de Derecho en el país. Sin embargo, también estamos intentando, dentro de este contexto, ayudar a estas otras situaciones que quedan invisibilizadas y todo lo que se les ocurra y todos los petitorios que tengan serán muy bienvenidos. Están la Relatoría de País, la Relatoría de Derechos de las Mujeres y la Relatoría de Movilidad Humana, que tiene entre sus prioridades la cuestión de la trata de personas, trabajar articuladamente para que así ocurra. Quiero volver a agradecer a la relatora de Naciones Unidas por su participación en esta audiencia. Necesitamos seguir visibilizando la trata de personas como una grave violación de derechos humanos. El sistema interamericano está en falta con esta agenda que ha sido invisibilizada, como ha sido invisibilizada en todo el mundo, también lo ha sido en la región y esta audiencia ha sido muy importante para que superemos esa invisibilización. Comisionada Miss. Sorry. Thank you. Thank you very much, Commissioner Pochak. And also I join the table in expressing my appreciation for your continued monitoring, considering the risks that you run as well. I thank you for your courage. I thank you for accompanying the Venezuelan people in their time of crisis, because those crises, as we know, are many, not only in respect to human rights, but also humanitarian crisis. So we thank you, and we will pay attention and keep paying attention to what is taking place, but we won't only pay attention, as we have indicated, we are ready to visit Venezuela. Thank you. Cerramos la audiencia entonces.